Bienvenidos a todos al programa de Comando Antibajón. Soy Celeste y hoy tengo el placer de acompañarlos nuevamente en nuestra segunda emisión. Hablaremos de temas interesantes y actuales. En la sección La Pochoclera nos recomiendan y analizan otra película imperdible, Corazones Hambrientos. Por otra parte, en la sección Entre Líneas, Neart y Mónica nos sorprenderán con su informe sobre la actividad teatral, una forma más de la expresión del arte. Y siguiendo en la línea del arte, nos adentraremos al conocimiento del teatro biomecánico que lo trae Neart. Grace y Rodrigo nos acercan un entrevistado de lujo, Juan Folino, un referente de la actividad teatral. Y como si esto te pareciera poco, habrá buena música y momentos tiernos para disfrutar. Y por supuesto, si nos querés enviar mensajes, podés hacerlo a través de nuestras redes. ¿Cómo nos buscás? Como Comando Antibajón, por Facebook o por Instagram. Así que si querés empezar la semana con buen humor, una sonrisa en el rostro y lleno de energía, no podés perderte este programa de radio. Prepárate el mate para disfrutar, que ya comenzamos. Hola, soy Near y voy a analizar con Mónica la realidad que hay en Entre Líneas. Entre Líneas es un espacio que creamos para hablar sobre el arte y todas sus maneras de expresión. Junto a Mónica vamos a explorar la realidad que hay detrás de cada expresión artística, analizando cada detalle y descubriendo lo que muchas veces pasa desapercibido ante el ojo cotidiano. El arte es una forma de expresión muy poderosa, capaz de transmitir emociones y pensamientos de una manera que va más allá de las palabras y también hace uso de la palabra muchas veces en cuanto hablamos del teatro, del canto, de la poesía. Y entender esa realidad en entre líneas, como bien se menciona, es algo que enriquece nuestras vidas y nuestra forma de ver el mundo. Vamos a tocar el tema del teatro, ¿no? Y hablaremos un poco sobre la experiencia que tiene Mónica y que tengo yo sobre el teatro. Estuvimos hablando en el programa pasado sobre el arte como manifestación artística y como medio de expresión. Y para continuar en la misma línea, trajimos hoy el teatro. Yo estoy relacionado con el teatro desde que tengo aproximadamente 16 años y lo he hecho intermitentemente. Esto hace poco, hace como un mes aproximadamente, hice un curso del teatro y la biomecánica, que era un tema que íbamos a traer hoy a coalición, que es el teatro, pero a través de la biomecánica. Eh, la biomecánica tiene que ver con el cuerpo, con involucrar el cuerpo. Y bueno, el teatro es acción, y la acción involucra un cuerpo, siempre un cuerpo que ejecute algo, que exprese algo, que diga algo, y no necesariamente que lo hable desde lo verbal, o sea, desde el lenguaje verbal, el lenguaje sonoro, sino que se puede hacer incluso omitiendo la palabra. ¿Qué Pensemos en opinas, los Mónica? mimos también. Perdón, Near, que te interrumpí. Pensemos en los mimos. Marcel Marceau, por ejemplo, grandes mimos del teatro mundial. Sí, continúa, perdón. Eh, claro. Me preguntaba si se puede hacer el teatro en soledad. Yo pienso que no. Pienso que el teatro es una de las manifestaciones artísticas que hay que hacerlas en compañía, que hay que hacerlas en grupo. Entonces me surge la pregunta, ¿existe algo que realmente se pueda hacer en soledad? Yo creo que no. ¿Qué piensas tú, Mónica? No, igual hay teatro unipersonal, pero siempre teatro es comunicación, es para un otro que te está viendo. Siempre, Siempre, siempre eso hay algo. es desde siempre. Yo te escuchaba que tus recuerdos son de cuando tenías 16 años y yo mis primeras aproximaciones al teatro fueron a través del radioteatro, que mi abuela escuchaba todos los mediodías en la radio. Había un gran director de radioteatro, Juan Carlos Chiape, bastante denostado en su época, pero muchas obras de él Ok. eran famosísimas y eran muy escuchadas. Por ejemplo, de ahí nació Nazareno Cruz y el Lobo, que fue llevado después al cine por Leonardo Fabio. Era un radioteatro, Nazareno Cruz y el Lobo, sobre una de las grandes tradiciones argentinas, el séptimo hijo varón que se transforma en lobizón. Y bueno, después sí, yo también tengo recuerdos muy cercanos de teatro, teatro en televisión, alta comedia, había ciclos de teatro muy interesantes. Y bueno,
y después empezar a ir al teatro, empezar a ver obras de teatro. Y si me permitís, Claro. un recuerdo muy autorreferencial, mi recuerdo del teatro, mi sinónimo de teatro para mí es Alfredo Alcón, un excelente actor argentino que cuando lo escuchabas, cuando lo veías, cuando su voz inundaba el teatro, sentías la magia del teatro, sentías que había una comunicación muy profunda con ese hombre, porque él era teatro, sudaba teatro, Qué transmitía poderoso. teatro, muy, un genial actor Claro, argentino. qué poderoso. Y precisamente con eso que tú hablas de tu experiencia, es que yo me pregunto, yo me pregunto y lo reflexiono sobre que realmente el teatro, como las manifestaciones artísticas en general, no se pueden hacer en soledad. Porque incluso un pintor que está solo en un cuarto pintando un cuadro, siempre hay algo que quiere decir, hay algo que quiere comunicar, hay un otro, hay una sociedad, hay un contexto, hay algo del discurso social que lo atravesó, que es lo que hace que él pinte de esa manera. Igual así el teatro sea unipersonal y hay algo que decir allí. Yo pienso que el teatro, como tú misma lo mencionas, busca eso, precisamente busca como comunicar, resonar, hacer sentir al otro, comunicarse con el otro de alguna manera, incluso omitiendo la palabra, como tú mismo hablaste de, de los mimos. A mí me viene el tema del cuerpo porque estamos acostumbrados a usar el cuerpo de forma automática, ¿no? A hacer ciertos movimientos automáticos eh, que aprendimos para, bueno, caminar, comer, X. Pero utilizando lo de la biomecánica, que es una propuesta del director dramaturgo ruso Meyerhold, el cuerpo se utiliza, se busca salir de este automatismo, ¿no? Y de crear con el cuerpo algo más poético, más metafórico, como salir de lo cotidiano, de comunicar y de transmitir eso. O sea, más allá de esos movimientos clichés que pueden hacer ciertos actores, es como encontrar nuevos movimientos, ¿sí? Que pueden ser desde el más minimalista hasta el más expansivo para comunicar algo, pero desde lo orgánico. Más allá saliendo de que este ademán significa esto o este caminar significa esto. Y eso es lo que me parece interesante de la biomecánica y lo que me llevo de esta experiencia que tuve haciendo el taller, por cierto, con una directora y actriz argentina llamada Flor Laval, actriz de teatro. Repetí el nombre, por Y favor, ella al final, Near, que no se escuchó bien. Flor Laval, Flor Bien, Laval, es para actriz y tenerla muy en directora cuenta. sí, sí, es actriz y directora de teatro. Eh, y ella al final del taller dejó una pregunta sobre la mesa que a mí me resonó muchísimo y es a propósito del cuerpo. Y ella dice, este cuerpo que habito es mío. Y me parece una pregunta súper profunda y súper interesante porque me cuestiona sobre qué es lo que es el cuerpo humano, ¿no? ¿Qué hace que uno diga que tiene un cuerpo, utilice el cuerpo? Y porque Near, cada te quien propongo utiliza el algo, cuerpo porque del... ya estamos llegando al final. Dejamos esta Ok. pregunta flotando en el aire para retomarla. La biomecánica teatral es un enfoque de actuación creado por el director ruso Meyerhold en la década de 1920. Esta técnica se basa en la observación del movimiento humano y la exploración de las posibilidades expresivas del cuerpo. En el teatro biomecánico se busca crear un estilo de actuación más físico, en el que los actores utilizan su cuerpo como una herramienta de expresión para transmitir emociones y sensaciones al público. La biomecánica se enfoca en el entrenamiento físico del actor, con énfasis en la coordinación, la fuerza, la flexibilidad y la velocidad. Los actores de teatro biomecánico utilizan movimientos exagerados, gestos y expresiones faciales marcadas para crear personajes que sean altamente expresivos, pero que no dejan de ser orgánicos. Es decir, cada movimiento tiene un origen, tiene un inicio, tiene una explicación y tiene una motivación que nacen desde lo más profundo del ser y las motivaciones del personaje que se requiere interpretar.
es decir, los movimientos que se buscan no son clichés ni acartonados. La técnica también se enfoca en el uso del espacio escénico, utilizando movimientos dinámicos para crear imágenes impactantes y llamativas. El teatro biomecánico es una forma teatral diferente que puede ser muy efectiva para crear producciones teatrales visuales y emocionalmente impactantes. La técnica sigue siendo muy popular en Rusia y en algunos otros países y ha influenciado a muchos directores y actores en todo el mundo. Hoy hablaremos del teatro biomecánico y del uso del cuerpo más allá de lo cotidiano y de la relación que puede tener el hombre con su cuerpo y cómo utilizarlo para dar a entender una emoción y expresar un sentimiento a través de la acción teatral. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Juan Folino, un destacado profesor de teatro, pedagogo teatral, actor y productor de numerosas obras de teatro. Juan Carlos es un gran referente del mundo del teatro en Argentina y nos va a contar un poco más sobre su trayectoria y experiencia en el ámbito teatral. Juan Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Grace? ¿Cómo empezaste en el mundo del teatro y qué te Bien. inspiró a dedicarte a esta profesión? Bien. Empecé desde la literatura. Desde un taller literario, yo escribía en el secundario, mi profesora de literatura me dice, escribís lindo, Juan, ¿por qué no vas a un taller? Primero, era Argentores, que es la Sociedad de Autores Teatrales. Yo llego ahí con mis cuentos, mis escritos, con mis 15 años, y le digo, bueno, me recomendaron talleres, pero esto es para escribir teatro. Y yo miré con los ojos abiertos, dije, ¿como el teatro también? Y me quedé. Pero la única cosa que me gusta hacer y sudar 8 horas es como actor. O sea, puedo ensayar de las 8 de la mañana a las 8 de la noche y soy feliz. Entonces me di cuenta que el teatro es el único deporte que me gusta practicar. Y lo pienso así, como un deporte. En el sentido del compromiso del cuerpo. Es un arte del cuerpo. Hay muchos que dicen, no, con el baile. Esta capacidad que tiene el teatro de evento, de conectarse con el espectador aquí y ahora, para mí fue toda una novedad. Me gustó mucho y no me quise bajar más. Sí, después fui al secundario. En el secundario hice obras infantiles, empecé con los grupos, hice el ingreso a ingeniería, arquitectura, a literatura, pero terminé entrando en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que hoy es el una y una, ¿no? ¿Tu familia también apoyó en eso? No, mi madre me dijo, nos vamos a morir de hambre. Nos vamos a morir. Me metí y al poco tiempo gané una beca para ir a estudiar dirección teatral en Italia. Entonces yo la llamaba a mi madre y le decía, ¿estás en Argentina? Yo estoy en Italia. La influencia que tuvo entonces en Italia, específicamente como este choque de diferentes ideologías acerca del teatro, ¿diría que más le informó en los años venideros o intentó mantener las raíces de lo que estudió en Argentina? O quizás fue por una unión de estas dos cosas. Mirá, yo terminé haciendo una unión. A ver, como actor soy muy stanislavskiano, como director soy muy italiano, pero cuando voy a dirigir argentinos me trato de adaptar porque si no me matan. Y viceversa, no me... Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go.
hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer. Corazones Hambrientos, 2014, Italia. Duración, 109 minutos. Dirección, Saverio Costanzo. Fotografía, Fabio Cianchetti. Música, Nicola Piovani. Actuaciones de Adam Driver, Álvaro Barker y Roberta Maxwell. Basado en el libro El niño índigo de Marco Franzoso. Hoy una película muy particular, Corazones Hambrientos, con la participación de Adam Driver, que a mí me gusta mucho ese actor. Lo descubrí en una película posterior a esta, pero la vi antes, que es Annette. Es un musical, pero no es una comedia, y a partir de ahí me cautivó Adam Driver. Y ahora cuando vi que en esta película también estaba él, digo, a ver de qué se trata. Y bueno, la historia comienza de una manera inusual, el encuentro entre la pareja, la compañera de él se llama Alba Rohrwacher, y la otra actriz importante, el trío protagónico es Roberta Maxwell, excelente. Se conoce esta pareja de una forma muy inusual, muy extraña, pero parece que pronuncia una comedia romántica muy bonita, hasta que llega el niño, el bebé que espera a la familia, que completaría esa imagen idílica, pero no es tan así. El nacimiento del niño provoca en ellos una situación muy fuerte, una situación humana muy fuerte en los dos protagonistas. Interviene también la abuela, la mamá de Adam Driver. Y bueno, y a partir de ahí se desarrolla una historia por momentos desgarradora, por momentos muy difíciles de sobrellevar, un clima claustrofóbico, acompañado muy bien por las imágenes, por la fotografía, por los planos. Hay muchos primeros planos, muchos planos detalle que nos permiten sentir la angustia, porque vamos viendo el desarrollo de las situaciones y participamos de eso, y participamos de la claustrofobia de ese lugar en donde está desarrollándose esta historia. Y bueno, la historia tiene un desenlace muy difícil, pero por otro lado esperado, para que toda esa angustia que nos va llevando el film la podamos decantar y podamos
analizar después qué pasó. Me resultó sumamente interesante. Se basa en un libro sobre los niños índigos, que bueno, son considerados por el pensamiento New Age como niños con características muy especiales para este mundo. La realidad es que, bueno, me pareció muy brillante la película, pero ahora te dejo a vos hacer tu análisis psicológico, que siempre es muy valioso y muy importante. Dale, Ner. Gracias. Bueno, yo conocí la película gracias a ti, Mónica, y de verdad que te lo agradezco. Es una película muy, muy, muy interesante y muy profunda. Yo rescato tres palabras que me resonaron mucho de la película, que son desamparo, encierro y el significante de índigo, de lo que significa un niño índigo. Y me parece curioso esto que tú interpretabas de la película, que comienza como una especie de comedia romántica, pero con el nacimiento del niño hay un revés, ¿no? Y hay una frase que mencionan en la película que es, si mal no recuerdo, algo así como, ¿qué significa tener un niño? Algo así era, ¿cómo es tener un niño? ¿Cómo es? Y esa pregunta es una pregunta muy fuerte, muy profunda y que yo diría, no sé si todos, pero la mayoría de los padres se hacen cuando están esperando un hijo, porque realmente el nacimiento de un hijo mueve, moviliza y no es fácil de asimilar, no es fácil de asimilar. Entonces yo creo que esa pregunta es lo que marca la contingencia de ese ideal de relación que ellos tenían. Cuando hablo de desamparo es porque la que interpreta a Mina, ¿no? El personaje de Mina, es un personaje que según ella lo relata en su historia, no tiene familia, su madre murió cuando ella era una niña, es extranjera además. Entonces todo este desamparo, este desarraigo de no tener una familia, de no haberse creado con un núcleo familiar, de aparte no tener raíces de la tierra donde nació, el personaje de ella me parece que es un personaje que habla mucho desde el desamparo, ¿no? Eh, y aparte, viéndolo como tú mencionas, un poco desde el punto de vista psicológico, me parece que el personaje de ella tiene una psicosis de tipo paranoide, que de hecho la psicosis se le desencadena a raíz de que la oportunidad de hacer familia y la oportunidad de hacer madre la forzan a ella a salir de ese desamparo en el que estaba. Entonces, Pero como no, ella no sabe cómo tramitar eso, claro, no se instala como ella bien no sabe cómo tampoco. tramitar eso, exacto, no se instala, no sabe cómo hacer con eso, no sabe cómo hacer familia, no sabe cómo hacer madre, porque no tuvo una figura de madre tampoco, está en el desamparo. Entonces, mi hipótesis es que cuando ella se le da la oportunidad de salir de ese desamparo y de hacer familia, no logra instalarlo, no logra hacer con eso. Y eso es lo que produce el desencadenamiento. Lo de índigo me parece muy curioso porque lo del niño índigo, así como el niño cristal, como los niños violeta, con muchas, muchas, muchas etiquetas que han surgido en el mercado, que han surgido en el discurso social, dan como la oportunidad a que personas con psicosis o con no psicosis, agarremos esto como etiquetas para explicarnos ciertos comportamientos y ciertas cosas, ¿no? De los niños. Y me, y me recordó un caso que yo como psicólogo atendí hace 3 años, donde unos padres iban a la consulta y me demandaban y me decían que su hijo era un niño cristal y lo que esto significaba para ellos. Entonces, muchos de estas etiquetas que logran que muchos de estos comportamientos que los niños tienen, angustias, malestares, se justifiquen a través de esa etiqueta y no se les cuestione realmente qué les está pasando. Entonces eso es lo que me pareció muy, muy, muy interesante de la película, aparte de algunas cosas que sirven como de oráculo, como el lugar donde ellos se encuentran, una imagen de un ciervo muerto, una frase de la abuela que dice, no recuerdo cómo es tener un hijo propio, pero debe ser como lo mismo que un perro, algo así era. Y para una persona con psicosis, esas frases pueden ser tomadas de manera literal, no hacen metáfora con esa frase. Entonces me parece que esa frase tomada de manera literal hace lo que se desencadena en la paranoia persecutoria de ella. De ella. También otra cosa, perdón, que quería mencionar y que también me resultó interesante,
cómo el sistema judicial interviene en estos casos en que no hay acuerdos entre los padres y cómo tiene que haber una mediación, pero a veces también es como que los padres no están en igualdad de oportunidades ante la justicia, porque se valora mucho la figura de la madre y no se pensaba tanto en ese padre que estaba tratando de defender profundamente a su hijo y no sabía muy bien cómo. Tiene muchísimas lecturas esta película. Y otra cosa que quería decir, que vos mencionaste, los niños no vienen con manual, uno aprende a ser padre mientras está transitando la paternidad y la maternidad, pero claro, en esta situación de una persona con estas características se dificulta bastante todo. Near, ¿qué te parece si seguimos la próxima? Fue muy interesante toda esta visión de Corazones Hambrientos. Invitamos a la gente que nos escucha a que la vea porque es una película muy, muy interesante. Hasta la próxima. Una película sin desperdicio. Hasta la próxima. Sí. Chao. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. ¿Cuál ha sido la obra que más te ha impactado o que te ha dejado una huella especial? Estrené un texto que habla sobre la tortura. Me dijeron, vos sos argentino, ¿verdad? Este texto es para vos, pero era un texto de Harold Pinter, que hablaba sobre la tortura. Y yo había elegido mucho tiempo antes una banda sonora que eran todas himnos nacionales europeos sintetizados a las Stockhausen. E imagínate, estrenar ese texto en el contexto de Italia y el nacionalismo, porque todos eran nacionalistas ese día, y yo hablando de los nacionalismos con esos himnos nacionales europeos, te juro que lo había pensado meses antes, pero se convirtió en un evento, terminó siendo un evento, ¿entendés? Porque la reflexión sobre el fútbol, camiseta, país, nación, y poner en escena lo que se hace en nombre de la idea de nación, de ser una obra que daba un cachetazo, terminó siendo
una obra que dio 20 cachetazos. Ya la obra de por sí era fuerte. Sí. Y ahí me prendió la mecha y dije, evidente, yo la había elegido, casi me la habían propuesto. Y después la elegí. Y ahí me caí en la cuenta de que el teatro está obligado a ser hijo de su tiempo. Cuando haces Shakespeare, Shakespeare era hijo de su tiempo. El teatro con respecto al cuerpo, con la motricidad del actor y grupal. No, digamos, dependiendo del texto, si yo veo que el texto se está comiendo al actor, trato de darle ejercitaciones. No es que le indico movimientos, sino le sugiero ejercicios para que haga, para que aparezca el mundo a partir del cuerpo y no a partir de la palabra. Hay un tipo de teatro donde en el texto queda todo, pero a mí me interesa cuando el texto leído y el texto visto no es el mismo. Si es el mismo, me lo quedo leyendo en casa, ¿entiendes? A mí me gusta el tipo de teatro donde se compromete lo físico, el movimiento y lo que escucho, ¿no? Es más, fui a lo que estaba detrás de Meyerhold, porque la gente va y hace los ejercicios exteriores que dio Meyerhold, pero la filosofía que estaba detrás es la que uno tiene que captar. Esto es lo que me parece. Claro, la esencia. Y yo creo que uno de los recreadores, y que al recrear mata al original, es Eugenio Barba. Y todo lo que ha hecho de trabajo corporal Eugenio Barba es una continuidad de lo de Meyerhold, más que de lo de Stanislavski. Pues resulta y acontece que en este parque todos son más grandes que yo. Y siempre agarran ramas y cuando yo agarro una ramita vienen y me la quitan. Y pues yo tuve que demostrar que en realidad soy chiquito, pero soy muy fuerte y valiente. Entonces... Ah, no, pero nosotros ya tenemos un perro guardián. Fatiga. ¡Fatiga cache! ¡Fatiga cache, atac! ¡Mat! Como descubrir el universo. Te quiero.
La última pregunta que le queremos hacer es si tendría algún tipo de mensaje para dar a las personas que están por introducirse en el mundo del teatro, que están estudiando. La cuestión de la vocación siempre hay que equilibrarla con la cuestión de la economía. Te diría que hasta en los teatros europeos, donde tienen subvenciones, está complicado hacer teatro, ¿sí? Cada vez se complica más. Porque a partir de ese deseo fuerte se van abriendo caminos. A mí se me abrió un camino X y no sé si es transferible. Lo que yo sé que a partir del deseo fuerte, algunas puertas tiras abajo. Otras le encontrás la ganzúa. Y a veces aprendes a meterte por una ventana. Bueno, muchas gracias, Juan. Hasta la próxima y gracias a... Y así llegamos al final de nuestro programa de Comando Antibajón. Esperamos que hayas disfrutado de nuestra propuesta para compartir los bajones de los domingos. Si todavía no nos seguís en las redes, te recomendamos hacerlos en nuestro perfil de Facebook y de Instagram, donde podrás enterarte de nuestras novedades y contenidos exclusivos. No te pierdas el próximo programa. Vamos a estar analizando el fenómeno de Gran Hermano desde un punto de vista totalmente distinto. Y como siempre habrá dosis de humor, música y cine para hacer tus domingos diferentes. Recordá dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales para saber qué opinás de nuestros programas y qué temas te gustaría que abordemos en el futuro.